Santos locos, a vosotros me encomiendo, quizás me puedan responder. ¿Quién vive en mi azotea que no para de hablar? Dice que quiere conocerlos y construir junto a ustedes un jardín, que conoce sus versos y los quiere cantar. Santos locos, ¿dónde están? No me dejen solo, que el laberinto no aprendí a saltar. Santos locos, ¿qué hay que abrir para cerrar? Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Dulcinea Cardoso, psicóloga, docente, poeta, integrante del espacio cultural Biblio Barrio, ocupada 24/7 en construir autogestión antimanicomial. Y Ricardo Larrañaga, jubilado de la industria del cuero, milita en su barrio, El Cerro, desde los 14 años. Integra el Frente Antimanicomial y la Organización de Usuarios de la Salud del Oeste de Montevideo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, como escuchaban en la presentación con Dulcinea y Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias por sacarnos los nervios. Sí, nos concentramos. Yo les agradezco mucho que hayan venido para hablar de este tema de la salud mental, que es un tema que está, me parece que como nunca, ahí arriba, ¿no? Arriba de la mesa, que todo el mundo habla, pero no sé si se hacen bien las cosas. Entonces, arranquemos por ¿escuchaste la presentación o no la escuchaste cuando hablo de vos? ¿Está bien? Creo que sí, creo que la escuché. ¿Está bien? Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias por, invitarnos, ¿no? Y poder estar por acá favor. hablando de estas cosas. Vos sos psicóloga, pero estás profundizando en el tema de la salud mental, aparte de ser docente, ¿está bien? Exacto, exactamente. Sí, eso, soy psicóloga, tengo una maestría en psicología social y ahora estoy haciendo un doctorado en psicología, así que psicología por todas partes. Pero bueno, en realidad me dedico más bien a la docencia y psicología está ahí acompañando como ese trayecto, digamos. Ya, pero ahora vamos a hablar, pero también tenés proyectos barriales, bibliotecas, editoriales, etcétera. Sos una activista de estos temas, ¿está bien? Exactamente, sí, yo me definiría como eso, ¿no? Como activista antimanicomial, podríamos decir. Yo sé que voy a tratar de decirlo en algún momento, me voy a equivocar porque es una palabra que complicada. Ricardo, vos sos un militante. Militante social. Militante social de la salud. De toda la vida. Bueno, sí. No en el tema específico, pero sí. Ahí está, sí. Como a los 14 años empecé siendo líder de deportes, llevando adelante un grupo de gurises, y a partir de allí, Asociación de Caucatólicos, un hogar de gurises también en Pando, y después en la salud empecé a trabajar en los años 90 en un proyecto que fue el Policlínico Odontológico del Cerro, un policlínico que todavía hoy día existe, es el más grande después de Facultad de Odontología, tiene 13 sillones hoy día, y fue un proyecto comunitario junto con la universidad, el programa APEX del Cerro, en aquel entonces lo llevaba adelante Pablo Carlevaro, y la Facultad de Odontología y la Intendencia. ¿El programa APEX tiene algo que ver con la CJ? No. ¿La CJ tenía algo de no. cristianas jóvenes? No. En aquel tiempo no recuerdo. Yo tuve tuve que ver con la CJ a través de este liderazgo deportivo, ¿no? Pero no. El programa APEX se fundó en los años 90, 93. Así que bueno, empecé a trabajar en salud, a militar. Cada vez que digo trabajo es militancia, ¿no? O sea, en los años 90 y en los años 2014 en salud mental, porque veíamos que se estaban retirando los recursos destinados a la salud mental en la zona. Yo soy la zona oeste, es la zona del Cerro, La Teja, Paso de la Arena.
en el año 2014 se retiró un consultorio que había de ayuda a la infancia con problemas de aprendizaje. Y a partir de allí empezamos nosotros a golpear puertas, a convocar autoridades para ver qué pasaba. Y entonces empezamos a preocuparnos de la distancia que había entre los derechos que se proclamaban de la salud mental y los dispositivos que había para acceder a esos derechos, ¿no? Y la distancia era muy grande. Ahora te voy a hacer un par de preguntas sobre esto que dijiste, pero antes, ¿vos cómo llegás al tema de la salud mental? Y yo creo que Bueno, sí, es muy hay larga. llegar, ¿no? Claro. No, hay una amiga, Nati Laino, que ella en su doctorado trabaja sobre la cárcel, ¿no? Y dice que la cárcel llegó en ella antes que ella a la cárcel, ¿no? Entonces creo que es una frase que podría caber con la salud mental, ¿no? Bueno, yo empecé a estudiar psicología y por supuesto que había algo ahí, ¿no? Vinculado a la salud mental que me interesaba. Pero bueno, a partir un poco de ese proceso, justo estuve en un viaje ahora y hablaba de que en el 2000, yo entré en la facultad en el 2004 y en ese primer año de facultad fui a un congreso en Argentina, que era el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, que organizaban las Madres de Plaza de Mayo. Y eso ahí me marcó totalmente porque, bueno, ahí justamente tienen toda una perspectiva vinculada a los derechos humanos, a la desmanicomialización, ¿no? A poder pensar un mundo sin manicomios, ¿no? Y bueno, y ahí me contagié de eso y no pude salir más. Incluso el vínculo más con el cooperativismo y la economía solidaria que es la que tengo también fue un poco ahí viendo un documental y dije, esto se cruza, me interesa. Pero también, mi padre, usuario de salud mental, estuvo internado en distintos lugares, así que también por ser hija, digamos, ¿no? de un usuario de salud mental, estuvo atravesada mi vida de alguna manera con esto, ¿no? Entonces hay este juego un poco que creo que Nati lo dice muy, muy lindo y que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Uno también se acerca a determinados temas porque de alguna manera también Esos temas le llegan a uno. Exactamente. Decías dos cosas. Una decías, y entonces empecé a militar por la salud, ¿no? En un momento que se perdían recursos. Entonces, yo te tiro una primera pregunta y es, ¿cuáles eran esos recursos que se empiezan a perder? ¿Y qué es militar por la salud? Digo, Bueno. ¿qué hace una persona? Digo, mirá, qué interesante, ¿cómo ayudo? Digo, Sí. me parece que está bueno porque, a ver, estoy ante dos personas que tienen una vocación de servicio, ¿tá? Entonces está bueno que la gente sepa por qué llegaron a tener esa vocación, pero además por cómo lo hacen. No sé si me seguís. Sí. Bueno, los recursos, es eso, los recursos para la salud, bueno, y esto es parte del aprendizaje que tenemos que hacer todos para saber cómo podemos encajar militantes sociales en espacios de salud, ¿no? Los recursos son lo que se llama el primer nivel de atención, que son las policlínicas. Eso es el primer recurso que tiene cualquier usuario de salud para ir cuando empieza a tener algún problemita, no cuando el problema ya es grande, cuando empieza a tener algún problemita. Entonces, cuando uno... ¿Solo de salud mental o de salud en general? De salud en general, y es eso, nosotros tratamos de no hablar de salud mental como cosa diferente, porque la salud es toda, y bueno, entonces hablamos de salud mental tal vez políticamente cuando es necesario destacar lo que está pasando en salud mental, ¿verdad? Bueno, esto del cierre de las policlínicas, de la precarización de la atención, hace difícil acceder a la gente a estas policlínicas. Un militante de salud mental se ubica en el lugar de usuario, en el lugar de yo, como cualquiera de nosotros en general, inclusive médicos y psicólogos, somos usuarios de salud mental. ¿Y qué tipo de salud quiero? ¿Qué tipo de salud quiero para mis hijos? ¿Qué tipo de salud quiero para mis padres, para mis abuelos? Entonces, uno tiene mucho para hacer allí. La
Los esquemas médico-hegemónicos dicen que uno tiene que ir al médico cuando está afectado, ¿sí? Los esquemas de la Organización Mundial de la Salud y de algunas otras filosofías de salud dicen de que uno tiene que cultivar su salud. Nosotros pensamos la salud como buen vivir. Nadie puede tener salud si no tiene un buen trabajo, nadie puede tener salud si no tiene una buena vivienda. Y entonces allí tenemos para hacer, en lo que se llama la determinación de la salud. Vivienda, trabajo, sociabilidad. Hoy en día, ¿por qué estamos viviendo estas crisis de salud en general? Bueno, porque vivimos en una sociedad, yo le llamo la sociedad del maltrato, ¿verdad? Maltratamos al que está al lado nuestro, nos maltratamos a nosotros mismos, ignoramos o pretendemos ignorar un montón de gente que vemos en la calle y bueno, ese es un problema de salud y en eso todos podemos aportar mucho. ¿Tenés algo para aportar sobre esto vos? Sí, ahora pensaba en esto del buen vivir que decía un poco Ricardo, de que bueno, nosotros hablamos siempre de poder pensar en la vida digna, ¿no? O sea, de que en definitiva la salud mental, no solo en términos de militancia, sino en términos de eso, ¿no? De perspectiva, ¿no? De la salud mental es poder pensar en una vida digna para todos, ¿no? Y no solo para algunos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como una de las claves en esto de la salud mental y creo que en esa búsqueda es que uno deviene militante, porque bueno, viendo las condiciones en las que estamos, ¿no? Bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Por todos, por nosotros mismos, por nuestra vida. Nuestra vida tiene que poder ser, no de otra manera. Recién hablaban de las policlínicas, ¿no? En algún lugar por ahí tengo la información que en la zona oeste cerraron 8 policlínicas aproximadamente. Cuando hablamos de ese nivel de atención, ¿hablamos de un nivel de atención solo público o incluye también el mutualismo? Debería ser público. La pregunta es, ¿las policlínicas son del Estado o incluye también Supuestamente, y ahí es una pregunta interesante como para problematizar el tema, ¿no? Supuestamente hay policlínicas de una cantidad de efectores privados en las zonas, claro, ¿no? Generalmente uno va a esas policlínicas y puede resolver muy pocas cosas. Puede ir al control, puede ir a algunas cosas muy, muy puntuales. En general pasa que uno tiene que ir a la central a resolver algunos otros problemas más importantes o medianos, ver a algún especialista, un ginecólogo, un cardiólogo, ya en la policlínica es difícil que lo encuentre. Policlínicas son esas, son la Médica Uruguaya en La Teja, la Universal en El Cerro, el CASMU, digo, esas son policlínicas también. Y deberían ejecutar planes de un primer nivel de atención. O sea, deberían preocuparse de que el usuario tuviera un acceso fácil a esa policlínica para poder resolver sus problemas. Resolverlos no se necesita un psiquiatra para resolver un problema de angustia, un problema, tal vez si se agudiza sí, pero en un primer momento un médico puede detectar un problema y puede tratar de ir planeando una solución para eso. No hay que esperar a que la angustia lleve a un encierro de la persona, a una situación de dificultad social. O sea, hay que hacerlo en el primer momento. Y para eso deberían ser las policlínicas. Las policlínicas de la Intendencia son unas policlínicas que ya tienen más de 30 años trabajando en un concepto de territorio que es la atención primaria de la salud, que es ejecutar planes de prevención y de promoción de la salud. ¿Sí? No se quedan solo en la policlínica esperando a la gente, sino que salen a buscar grupos de adolescentes, grupos de hipertensos, etcétera, y así planifican formas de salud. Hace en el 2005, cuando empezamos el 2005 con los gobiernos de izquierda, se empezó a
a usar la misma filosofía de trabajo, ¿sí? Y llevó a un desarrollo importantísimo. El cierre de 8 policlínicas es importantísimo porque ACE tenía 24 en el oeste. Es una zona grande. Cuando hablamos del oeste... El oeste es desde Paso Molino hasta Santiago Vázquez, toda una zona rural, muchas zonas de asentamiento, zonas comerciales, una zona muy grande, 209.000 habitantes, ¿sí? ACE tenía 24 policlínicas, que se fueron desarrollando en el periodo 2005-2020. Las había, pero se fueron desarrollando como policlínicas más de atención, al primer nivel de atención, y en el periodo 2020, pandemia mediante, hasta el actual, se cerraron 8 de esas 24 policlínicas que había. O sea, un 30% de policlínicas se cerraron, supuestamente para concentrar recursos para ese hospital que se desarrollaba en el Cerro, que es otra historia que vamos a hacer otro programa después con eso. Ahí pensaba como dos cosas con esto que decía, ¿no? Uno es que justamente, ¿no?, el plano de lo territorial es importante porque el cambio de modelo que plantea nuestra ley de salud mental, más allá de que puedan haber algunas críticas que tengamos en sí que hay una intención, ¿no?, de cambio de modelo, y es el cual además nosotros obviamente apostamos, que tiene que ver como con lo territorial, ¿no?, como con poder ubicar ahí, ¿no?, la atención en el territorio donde uno habita y vive, ¿no? Si bien eso tiene otras problemáticas, porque a veces tiene su casa en un lado, uno va después a trabajar en cualquier otro lugar, problemáticas que tienen, ¿no? Bueno, las ciudades, digamos, pero sí que poder ubicar ahí, ¿no?, como la atención en la salud en lo territorial y no en el tercer nivel, en los hospitales, ¿no? Eso por un lado, y después por otro lado también, cuando escuchaba nombraba las policlínicas, ¿no?, de la Intendencia, las policlínicas de ACE, ahí también tenemos otro desafío que tiene que ver como con la articulación de lo municipal y lo nacional, ¿no? Porque eso, la articulación de lo que tiene que ver con algunas estrategias que genera, ¿no?, la Intendencia, con las que genera, por ejemplo, ACE, bueno, a veces hay algo ahí que no, a veces no, diría yo que es más veces que no, que las que sí. Entonces ahí también, porque hay recursos, ¿no?, y hay propuestas, que a veces programas que surgen de algunos espacios muy interesantes, pero que después de repente en otras policlínicas no. Y otro cantar es la articulación público-privada, ¿no? Porque bueno, nuestro sistema de salud, a partir del sistema integral de salud, bueno, por supuesto que ahí pasaron un montón de cosas en avance en ese sentido, ¿no?, y de posibilidades que antes no había, pero sí que hay algo de la articulación público-privada que bueno, falta un montón, ¿no? Y que quizás algunas cosas termina pasando a veces, ¿no?, que la idea de lo territorial pasa en lo público y se dimensiona en el nivel, ¿no?, de algunos territorios más, ¿no?, con mayores índices de pobreza, ¿no?, determinadas cuestiones, y no para todo el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un desafío que tiene que ver justamente con un cambio de perspectiva, de concepción en relación a la salud en general y bueno, y en particular con esta dimensión más de la salud mental. Sí, me sacaste una pregunta. Porque, pero yo me quedé pensando cuando te escuchaba, bueno, la Intendencia tiene política, las Intendencias seguramente, fuera de Montevideo debe haber algún lugar también. Sí. No. Canelones también tiene políticas, digo, en este sentido, más en el interior es bastante más difícil. Bien. Y hay una dificultad en lo público y lo privado que acá se da poco, pero en el interior es mucho peor todavía, porque hay puertas hay complementación, debería haber complementación. Por ejemplo, se me ocurre que haya en un pueblo un ecógrafo en una policlínica privada y que no lo haya en ACE. ¿Qué pasa? La gente de ACE tiene que irse hasta hacer 30 kilómetros para hacerse una ecografía, o podría hacerse la ecografía en el privado. Claro. Entonces, ahí hay todo un nivel de complejidad que es importante. Tú mencionaste el primer nivel, tú mencionaste el tercer nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Y cuando un paciente llega a dónde va, después que lo recibe un médico en una policlínica. Pero eso lo empezamos a conversar en un instante. ¿Les parece bien? Perfecto. Ya seguimos.
presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Dulcinea Cardoso y Ricardo Larrañaga. Habíamos ido a la pausa, yo le dije, bueno, ¿qué pasa cuando una persona va a una política, ¿no? Y vamos a situarnos quizás en el tema que es el objetivo de la conversación. Digo, una persona que va al médico, tiene 38 de fiebre, el médico la revisa, bueno, usted tiene una gripe o un virus, tome este medicamento y después, no sé, va a llevar al médico. Pero una persona que entra vos mencionaste la palabra angustia, ¿no? Que entra angustiada, ¿no? Quizás el médico que está allí lo atiende, le receta o le da en ese momento una medicación para calmarlo, para ayudarlo, no sé, no sé nada de psicología ni de psiquiatría, así que no sé. Pero bueno, supongo. ¿Y después qué pasa? Sí, es un poco, debería tener, primero el médico debería tener el tiempo necesario como para poder ver qué es lo que lo lleva a esa situación, ¿sí? Nosotros creemos que en general muchos de los problemas se resolverían resolviendo el tema de la soledad en que vive la gente, ¿sí? Entonces, el tener grupos de referencia para las personas que puedan compartir cosas, sería muy bueno. Se necesitarían menos psicólogos, se necesitarían menos psiquiatras si hubiera más cultura, más espacios deportivos, más espacios de recreación. Eso es uno de los problemas que creo que está incidiendo en este momento. Entonces, es eso. Si un médico puede tener un grupo de referencia como para poder enviar a esa persona, se facilitaría mucho. Eso estamos intentando de resolverlo con las autoridades en este momento. Es una de las cosas que se necesitan, grupos de referencia como para poder sostener la espera de tanta gente que está esperando poder acceder a la salud mental también, ¿no? Y grupos que no sean de locos, grupos que sean de gente que se percibe con una necesidad de cuestionar su salud mental, ¿sí? Sí, yo también pienso que nos ubica, capaz que ahora estoy pensando como mucho en eso, ¿no? Pero en esto de que, bueno, vos arrancabas, ¿no? Y decías esto del tiempo, ¿no? Que yo creo que es muy importante esto de poder darnos tiempo para lo que sea, ¿no? Pero en este caso eso, uno va y le pasa algo, ¿no? Lo que fuere, bueno, y saber que detrás de esa angustia, bueno, ¿qué está pasando? Hay un cartel de una de las marchas que dice, detrás de todas las marchas de salud mental que hacemos todos los años, dice, detrás de toda angustia hay un conflicto social. Y creo que viene, ¿no? Calza bien en esto de bueno, ¿qué pasa con eso, ¿no? Y no solamente, ¿no? Calmar ese síntoma que es en realidad, bueno, dice algo, dice muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo nombraba a Ricardo, pero siempre digo, bueno, esto de cambiar nuestra concepción de salud mental implica que cuando vayas también quien te atienda, sea un médico, un psicólogo o algún otro profesional, te pueda preguntar, bueno, ¿y cuáles son tus condiciones de vida? ¿No? Estás angustiado porque, bueno, y ahí surgen cosas, ¿no? Y capaz que esa pregunta, capaz que llegamos, ¿no? Capaz que el profesional pregunta, ¿no? El profesional pregunta, bueno, pero de repente no hay un trabajo que sea en relación a eso. Entonces, si alguien dice, tengo una angustia porque no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, o tengo conflicto donde vivo y no sé qué, ¿no? Y no sé cómo lo hago. En realidad, bueno, la respuesta muchas veces sigue siendo, ¿no? La farmacológica, ¿no? O sigue siendo el tratamiento individual, ¿no? De que es algo que le pasa a la persona y no que los propios profesionales de la salud puedan justamente trabajar en generar otras condiciones de vivienda, en generar condiciones de trabajo, ¿no? En fortalecer, ¿no? Los lazos sociales y los vínculos, que es de los que somos, ¿no? Que esa sea la tarea, ¿no? Del profesional y no de
la persona que muchas veces termina quedando librada, bueno, la propia suerte, ¿no? de cada uno, de cada una. Entonces, el cambio de concepción de salud mental tiene que ver con eso, con que podamos pensar que si no están dadas esas condiciones, que salud mental es trabajo, vivienda, lazos sociales, ¿no? Y que es eso lo que también tenemos que trabajar, ¿no? No sé, creo que... Tengo una anécdota. En el Cerro tenemos un dispositivo alternativo, como el que trabaja Dulcinea, Biblio Barrio. Nosotros tenemos Movimientos para la Autonomía, se llama, que hay 3 grupos. Uno que hace huerta, otro grupo que hace senderismo en el Parque Punta Yeguas, que es un parque muy grande, y otro grupo de mujeres que aprenden cosas. El último emprendimiento que tuvieron fue de caléndulas, cremas para la piel a partir de sembrar la caléndula, procesarla y todo lo demás. Bueno, ese grupo además repica de alguna manera en las plazas, en una plaza concretamente, que es la Plaza 10, que había un profesor de educación física que trabajaba en eso. Y lo más lindo que he visto de una psiquiatra fue hacer una receta al profesor de educación física diciéndole: esta persona necesita estar en un grupo de educación física, en un grupo de gimnasia. Esa es la mejor receta expendida por un psiquiatra que yo he visto en la vida. O sea, las personas no solo necesitan pastillas, no solo necesitan encierros, a veces un lugar necesitan... donde encontrarse, y tu experiencia con la biblioteca como... Bibliobarrio. Bibliobar. Bibliobarrio. Bueno, cumplimos 15 años este año, así que sí será, ¿no? Como de mucho tiempo. Y en realidad, bueno, justamente surge cuando yo era estudiante de psicología, que empezamos a identificar que una de las cosas que hacía falta era el tema del trabajo, y que era algo que surgía también como una necesidad, ¿no? O sea, que era esto, ¿no? Y directamente nosotros nos habíamos acercado al Hospital Vilar de Bo, que es el hospital, ¿no?, psiquiátrico público de nuestro país. Y a partir de ahí era, esta cosa de la puerta giratoria, ¿no? Que se dice que, no se sale, y a veces se sale a la calle o se sale a alguna posibilidad de alguna vivienda, pero que es precaria, o que los lazos, ¿no? Hay familiares y se vuelve, ¿no?, al hospital psiquiátrico, del hospital psiquiátrico se va a la calle, de la calle a veces se pasa a la cárcel, y así, ¿no? Ese circuito. Muy parecido a la cárcel. Exactamente, ese circuito. Y tenía que ver con esto, con algunas necesidades que no están cubiertas y que no había, no hay, ¿no? Porque una de las cosas y de los nudos vinculados, ¿no?, a la locura tiene que ver como con la idea de la incapacidad, de la improductividad, ¿no? Sí. Esta idea de la locura. Entonces, el trabajo ahí, claramente no es posible en este mercado que tenemos, ¿no? En este mercado laboral, en esta sociedad que tenemos, ¿no?, capitalista, etcétera. Entonces, a partir de eso dijimos, hagamos algo, no sé, ¿no? Empecemos a pensar algo. Y ahí armamos un proyecto de extensión estudiantil en ese momento, para generar una propuesta laboral. La idea era que se conformara una cooperativa de trabajo para, ¿no?, y yo siempre recargo eso, para usuarios de salud mental, ¿no? Queríamos que fuera por fuera como de los trabajos que a veces son los que si se llega a algún trabajo son algunos que son, los de limpieza, los de mantenimiento, ¿no? Entonces queríamos intentar que pudiera ser otro tipo de trabajo que además también pudiera ayudar a romper ahí como con algunos imaginarios sociales de la locura. Y ahí pensamos en una biblioteca, en un espacio cultural. Claro, ahí la dimensión económica... No, éramos psicólogos que estábamos ahí. No sabíamos nada. Pero nos pareció buenísimo. Y ahí arrancamos con la biblioteca. Queríamos que fuera en el barrio donde estaba el Hospital Vilar de Bo, en el barrio Reducto. Entonces ahí empezamos a averiguar, a ver si existía ya alguna biblioteca, como para que, pudiera sumarse a alguna propuesta que ya existiera barrial. Y ahí nos contactaron con una biblioteca barrial, vecinal, la biblioteca del Comunal 16 se llamaba en ese momento. Y ahí empezamos a conjugar esos proyectos y armamos una propuesta muy frágil, ¿no?, muy precaria, que era lo que podíamos, ¿no?, como ir construyendo en ese momento.
Y que bueno, que tuviera esto, ¿no? Como la dimensión de lo cultural, pero que tuviera también la dimensión de que pudiera ser un trabajo, ¿no? Para usuarios de salud mental. Y una vez un poco que avanzamos, empezamos a decir, bueno, no queremos generar algo para, sino con, ¿no? Con usuarios y con nosotros, ¿no? Que estábamos ahí, ¿no? Y que en ese caso éramos, o algunos seguían siendo estudiantes, otros ya empezábamos a egresar de psicología, de bibliotecología, después se sumaron también compañías de economía, por suerte, porque es muy difícil a veces en estos proyectos también, ¿no? Y ahí empezamos a pensar otra dimensión, ahí creamos la editorial, una editorial artesanal, ¿no? Que bueno, nos da un margencito también, sigue siendo en el ámbito de la cultura, o sea que tampoco es que... Porque el mundo editorial tampoco deja mucho dinero. Pero bueno, era un poquito más, ¿no? Y bueno, y ahí es que arrancamos, ahora bueno, estamos con la revista, la revista de Barullo de Arte y Salud Mental, que es como un nuevo proyecto y bueno, están muy contentos de intentar generar también nuevas propuestas, porque entendemos que ahí sí lo cultural también permite otros tipos de movimientos, ¿no? Porque es esto, hay una actividad cultural y bueno, y la gente no sabe ahí quién es el usuario de salud mental y quién no, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que se da, que se permite, que se produce, ¿no? En esos encuentros, que es un poco lo que queremos, ¿no? Antes de llevarnos a un tema más complejo, me da la sensación, por lo menos desde la perspectiva de ustedes, que este es un tema muy grande, pero que tiene que tener como los pies en el barro, ¿no? Que no hay soluciones, sino hay trabajo capilar, ¿no? Llegando profundamente a esos lugares. Pero bueno, es así. Sí, nosotros le llamamos salud comunitaria o salud colectiva, o sea, es esto, la salud se construye desde abajo. Bien. O sea, y se necesitan de estos militantes, activistas, que puedan tener esa idea de lo que ocurre en territorio. Desde las políticas sociales pueden ver un panorama general, pero lo que ocurre en territorio es una serie de entramados, esto de buscar una biblioteca que estuviera en el barrio, lo mío de tener un profesor relacionado con un dispositivo de salud mental, todas esas cosas se tejen en el barrio y allí es donde se pueden construir estos dispositivos que llamamos alternativos, ¿no? Han pasado en estos días algunas cosas muy fuertes, ¿no? Hubo 2 asesinatos a manos de la policía, hubo un joven en Durazno con un brote de esquizofrenia en su casa y un hombre en el hospital de clínicas, y tiempo atrás, no muy lejano, una chica que había ido a hacerse atender y que no la atendieron y se suicidó. Estos son temas que son los temas que explotan y que hacen que se preste atención, ¿no? al tema de la salud mental. ¿Cómo lo percibieron ustedes? ¿O qué significa para ustedes cuando se enteran de una noticia como esta, ¿no? De un joven que estaba en el hospital de clínicas y que un policía le pega un tiro, lo mata? Sí, yo digo, esto es producto de... Tenemos una nueva ley de salud mental hace 8 años y no se ha implementado, ¿sí? No se ha hecho... se ha hecho muy poco de esa ley y se han hecho cosas contra la ley, como aquel decreto de internación compulsiva para la gente que se la viera con problemas. Eso va contra la ley. Bueno, esto es producto de un abandono de este tema de salud. Para poder atender estos temas es necesario que toda la sociedad esté trabajando en esto. La policía es súper necesaria. No es concebible que haya un arma de fuego en un espacio de atención. Sí, claro. No es posible que un policía no sepa reducir de otra manera a una persona que no sea con un arma de fuego. Entonces, digo, o sea, aquí hay que pensar mucho. Hay que pensar también en que tenemos una situación generada por un abandono y que por lo tanto la formación que se requiere de la policía,
de los médicos, de los funcionarios que atienden en el mostrador a la gente, tiene que haber una formación especial para esto. Sí, yo creo que, bueno, primero creo que nos genera mucha tristeza, ¿no? Que pase algo de esto porque, bueno, venimos militando hace mucho tiempo en este tema y teniendo una nueva ley, como dice Ricardo, que pase algo así, es como que un shock. Una compañera decía, cuando estábamos hablando de estos temas, decía, bueno, yo creí que estábamos de a poquito, ¿no? Como haciendo cosas distintas y de repente pasa esto y decís, bueno, no, estamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora el miércoles pasado se organizó una movilización a partir de distintos, bueno, justamente este colectivo y personas, bueno, vinculadas a la salud mental y preocupadas, ¿no? Por esto, un poco por un lado para denunciar lo que pasa, ¿no? Porque es un asesinato, ¿no? En manos de la policía a 2 jóvenes, ¿no? El de Durazno no me acuerdo de la edad, pero el muchacho de Clínicas tenía entre 22 y 24, o sea, estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? Más allá de que sea una persona, ¿no? Sí. Pero sí que de gurises, en manos de la policía, una en un hospital, ¿no? Entonces lo primero que queríamos era denunciar que había sido asesinado y por otro lado, y que no puede pasar, o sea, de ninguna manera, ¿no? Y detrás de esto que nos permita como pensar, ¿no? Como estas cosas que decía Ricardo, y también como visibilizar algo de cómo lo han cubierto también los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación han reforzado, ¿no? La idea del loco como peligroso, uno de los grandes imaginarios, ¿no? Sociales de la locura que hay y que genera justamente que tengamos las instituciones que tenemos y las prácticas que tenemos, ¿no? Le pegó un tiro y él tenía algo punzante, ¿no? Como diciendo, dando una justificación. Exacto. ¿No? Porque tenía algo punzante. Exacto, ¿no? Y hablando como de forma delictiva y no de un paciente que además, bueno, lo engancho con algo que decía antes, ¿no? De que el usuario fue a la emergencia, ¿no? En un momento de que le habían dado el alta, ¿no? Y en realidad no tenía dónde ir, porque estaba en situación de calle. Entonces, ¿y qué hacemos, ¿no? Con eso y más allá del momento de crisis, el momento que pueden haber un montón de momentos de violencia, como los hay en la sociedad, porque estamos en esta sociedad atravesados por la violencia, ¿no? Por favor. Entonces, ¿cómo podemos hacer primero para no tener que llamar a la policía? Eso diría yo, primero. Pero además, si la llamamos, que la policía pueda hacer otra cosa, ¿no? Pero creo que ahí empezó antes también, ¿no? Incluso ¿no? En esto de querer justificar todo lo que fue sucediendo, ¿no? Se decía, bueno, era alguien que ya había estado, ¿no? en el Vilar de Bo, que ya alguien que había, ¿no? ido varias veces, o sea, y bueno, y ahí en realidad la falla, ¿dónde está? Está en la persona que está atravesando distintas situaciones de crisis o está justamente en el Estado que no está dando la respuesta, ¿no? a esas necesidades y que terminan en acontecimientos como estos que bueno, que... Creo que fue que tú hablaste de la ley, ¿no? Y desde la perspectiva de ustedes dijiste y que no se está cumpliendo, es más, hay cosas que están yendo en contra de la ley. ¿La ley es buena desde la perspectiva de ustedes? Una pregunta difícil. Podría ser mejor. Podría. Pero es lo mejor que tenemos en este momento, lo mejor que se pudo votar en el año 2017. No sé, ahí podemos coincidir, pero coincidimos, creo, con esto. Fue una ley peleada, disputada, ¿sí? Entonces, aparecían como 38 veces el tema de trastornos mentales y hay que poner en cuestión todo lo que se conoce sobre la salud mental, porque realmente lleva a lugares equivocados. ¿Tá? Digo, no todo. Primero, si hablamos de salud mental, no hablemos de enfermedad mental. O sea, la enfermedad mental viene cuando falla todo un sistema que debería mantener la salud. Entonces, deberíamos tener una ley que se preocupara de la prevención, de la promoción, de generar espacios donde se pueda contener lo primero, ¿sí? Entonces, por ahí van mis tiros, ¿no? Y bueno, y falta mucho porque, no sé, yo digo, una de las cosas que
para mí es muy importante, pero bueno, son varias las que podríamos decir, que es, bueno, la ley plantea el cierre, ¿no?, de las instituciones monovalentes, ¿no?, de los hospitales psiquiátricos para el 2025. Ahora. ¿Qué año estamos, verdad? 2025. ¿Se han cerrado los manicomios? No, siguen vivitos y goleando, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo que, ¿cómo hacemos, no? Porque hay el artículo 38 y el 37, creo que son los dos que están en la ley, que plantean, por un lado, el cierre ¿no?, de los hospitales, bueno, de las instituciones monovalentes y asilares de nuestro país, públicos y privadas, que otro capítulo y otra dificultad, como ya decíamos antes, ¿no? El planeo de lo privado. Pero, y además, armar un cronograma de cierre, porque uno no puede cerrar y, bueno, cerramos y, ¿no?, porque no estamos justamente, ¿no?, en este mundo que, bueno, que el abandono está ahí, ¿no? Bueno, no es eso lo que obviamente se plantea desde nuestra perspectiva, ni lo plantea la ley tampoco, ¿no? Sino que plantea que hay que generar un cronograma de cierre, y que eso implica generar las estructuras sustitutivas, ¿no?, a la lógica manicomial, en definitiva, ¿no?, que está sustentada en algunos espacios, pero que en realidad tiene que ver como con una lógica, con una práctica, ¿no?, con cómo nos relacionamos, ¿no? Y bueno, eso no ha sucedido, ¿no? Y eso implica justamente, ¿no?, viviendas. Claro, pero ¿a dónde van? Exacto, viviendas dignas, ¿no? No una vivienda de 20 personas. Y en eso yo soy seguramente muy crítica en comparación con otros compañeros y compañeras, pero creo que, bueno, ¿dónde vivís? ¿Vos con quién vivís? ¿Con cuántas personas vivís? Yo con una. Con una. Bueno, yo con una. ¿Vos, Ricardo? Yo solo. Solo, ¿no? Entonces, ¿por qué las otras personas tienen que vivir con 20? No, totalmente. ¿No? O sea, perfectamente. Que generemos viviendas dignas, viviendas como las viviendas de cualquier. Volvemos a esta idea, ¿no? Entonces, bueno, viviendas también pueden ser de algunas personas, puede ser que haya, pero no sé, más de 5 o 6 personas, O sea, yo qué sé, no sé, algo eso significaría posible. hacer pequeños manicomios, de alguna manera, para llamarlo. Sí. Lo que pasa es que se han generado muchas casas de estas de medio camino y todo lo demás que, bueno, intentan salirse de esa lógica, pero capaz que cuando uno entra a la casa lo que ve son biblioratos. O puertas cerradas. O puertas cerradas. Digo, y no son casas. Una vivienda alternativa tiene que ser una casa con olor a jazmín, decimos nosotros, con olor a torta frita. O sea, de lo contrario, seguimos repitiendo otras cosas. Y esto es lo importante del cierre de los manicomios para el 2025. Hay que abrir muchas cosas. No se puede cerrar ahora. Ahora no se puede cerrar porque durante 5 años no se hizo nada. Porque cuando entró el gobierno anterior, lo primero que dijo era que no se iban a poder cerrar los hospitales en el 2025 y no se hizo nada. Tenemos que generar una cantidad de dispositivos y tenemos experiencias. Bibliobarrio es una experiencia preciosa, Vilar de Voz es una experiencia preciosa, Movimiento para las Autonomías, y tenemos, si vamos al interior y empezamos a ver, tenemos 50 experiencias más de espacios alternativos a la lógica manicomial. Lo que pasa es que siempre son marginales, ¿no? O son militantes y no están también en el marco de... Porque, bueno, vos hoy decíamos todo lo de, ¿no?, desde abajo, y por supuesto que sí, pero también se necesitan recursos, ¿no? Sí, recursos desde el Estado y políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que estar ahí como en una articulación con la militancia y el activismo barrial, con propuestas vinculadas no más a la autogestión y a los movimientos sociales, pero tiene que haber recursos del Estado para garantizar eso a todas y a todos, ¿no? Les propongo hacer una pausa antes de terminar. Ya seguimos ustedes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Ricardo Larrañaga y Dulcinea Cardoso. Yo me quedé con
con unas cuantas cosas de lo que fuimos hablando. Efectivamente, como decía nuestra compañera asistente de piso antes de empezar el programa, decía, pero van a ser 2 horas. No, porque el tema llevaría 2, 3, 4 horas. Pero hay una cosa, digo, que yo estaba mirando por acá, esto también necesita de que las familias comprendan el fenómeno que se puede estar dando, o sea, la situación que se puede estar dando. ¿Qué rol juegan las familias si las tienen, ¿no? Porque me imagino que también ese es un problema, muchas personas no deben tener familia. Sí, yo creo que yo pensaría que más que la familia es la sociedad entera, ¿no? Sí. Parte como de todo esto, hay un eje que es central, que es la transformación cultural, ¿no? Esto que, ¿no? Yo siempre digo, estos imaginarios, ¿no? Que tenemos de la locura, los tenemos todos y todas cuando nos relacionamos cotidianamente, cuando nos relacionamos con nuestras parejas, cuando nos relacionamos en el trabajo. Esas prácticas cotidianas sostienen determinadas, ¿no? Formas de vincularnos que hace que después tengamos, por ejemplo, un manicomio, ¿no? Porque parece que el manicomio es una cosa que está allá y que no, y en realidad las sostenemos todos y todas en nuestro día a día según cómo justamente entendemos que tiene que ver con la normalidad, que tiene que ver como con esta, ¿no? Con la sociedad y con determinada forma, ¿no? Que produce esta sociedad. Entonces, claro, tenemos que transformarnos todos y todas, entre ellos la familia, y sí, por supuesto, ¿no? Pero no solo, porque es esto, ¿no? No es la persona, pero tampoco es el núcleo familiar, es la sociedad, ¿no? Entonces, por supuesto que hay cosas, ¿no? que tenemos que elaborar, transformar, ¿no? Ser muy creativos en poder imaginarnos otros modos de vivir juntos, ¿no? Pero es todos, ¿no? Y todas, ¿no? No es un problema solo. Yo creo eso, ¿no? Ni de la persona ni del núcleo familiar, sino de la sociedad. Entonces, sí, tenemos que generar como un proceso. Hay, ¿no? Algunos grupos de familiares que han estado muy activos en el proceso de la transformación de que haya una ley en nuestro país y ahora actualmente, ¿no? También, porque bueno, por supuesto que es muy importante. Bueno, yo te decía esto, ¿no? Yo también soy familiar, entonces hay algo ahí que será importante, ¿no? Que nos toca, seguramente si empezamos a ver, hay algo en nuestras redes sociales, en nuestras redes, ¿no? de nuestros vínculos, sea familiar, amistades, ¿no? Que tenemos alguna persona que ha estado de alguna manera con una angustia profunda, ha estado internado, ha recibido. Entonces, ¿quién no? ¿Quién no está? Pero insisto con esto de que creo que es como una transformación como mucho más profunda y a su vez mucho más posible. Porque si nos imaginamos que todo, que tiene que ver con esto, con cómo nos miramos, ¿no? Que tiene que ver con eso, que tiene que ver con cómo nos saludamos, a quién saludamos, a quién no, ¿no? Y en realidad lo podemos transformar cualquiera, no tenemos que esperar que haya una gran, ¿no? transformación. Por supuesto que también tiene que haber en esto de lo que hablábamos antes, Sí, ¿no? claro, las dos cosas. Y haber una coherencia también, ¿no? Digo, el tema de la salud empieza en la primera infancia. Los 1000 primeros días de desarrollo del bebé son fundamentales para que tenga un buen desarrollo, una buena alimentación, un buen vínculo afectivo con los padres. Eso va a determinar no solo la salud mental, va a determinar un montón de cosas. Entonces, tenemos un montón de familias que están sufriendo momentos jorobados, o sea, están pasando hambre, o sea, hay insuficiencia alimentaria grave, como se dice, hay hambre en muchos lados, y ahí hay que trabajar la salud mental. Ahí hay que acompañar a las familias, hay que acompañar a los niños. Los CAIF han sido un invento buenísimo para esto. Centros de atención a la infancia y a la familia. O sea, pueden ser escuela de padres muchas veces. Ahí se construye también, se empieza a hilar esto. Y ahí, por supuesto, la familia y la comunidad es esencial para esto. Bien, si les tiro esta pregunta creo que me voy del horario del programa, pero pero por una respuesta concreta. ¿Qué pasa si no cierran los manicomios? ¿No se cumple la ley? No se cumple la ley, cosa que está muy mal, ¿no? Hace 5 años se dijo que no se iba a hacer esto, y es un incumplimiento de la ley.
Bueno, si yo no cumplo la ley allá afuera y hago cualquier desastre, me van a llevar preso. Bueno, habría que llevar preso unos cuantos si no cumplen la ley. Yo soy más optimista, ¿viste? Que estábamos hablando de los optimismos. Digo, se va a cumplir, ¿no? Nosotros ahora estamos en una comisión, nosotros sí, por suerte, muchas personas y muchos colectivos y organizaciones, es una Comisión Nacional por la plena implementación de la Ley de Salud Mental, ¿no? Y bueno, apostamos a que efectivamente se pueda implementar la Ley de Salud Mental. Entre otras cosas tiene que haber presupuesto para eso, ¿no? Justamente, pero no solo. Por supuesto que el presupuesto es un eje y es una dimensión importante, pero después tiene que ver con esto, con transformar esto que hablamos, ¿no? Durante todo este rato, ¿no? Entonces hay cosas que sí o sí necesitan, ¿no? de un presupuesto y por ende también, ¿no? de la posibilidad de generar distintos dispositivos sustitutivos, pero también después hay algo en este otro plano, ¿no? Por ahí un referente italiano, Franco Rotelli, decía, no se puede cambiar con una ley un paradigma, ¿no? Entonces, la ley va por un lado y es importante y es fundamental, y nosotros estamos militando eso con otros compas, ¿no? En esta comisión que decía, pero también esto, ¿no? Poder hablar más de estos temas, poder tener estas conversaciones que tenemos, bueno, en muchos programas, ¿no? Porque sabemos, ¿no? que lo que genera, el efecto que genera, y así que podamos hablarlo en nuestra casa, en nuestros trabajos, ¿no? Que sea un tema que esté sobre la mesa para también a partir de ahí empezar a preguntarnos cosas que quizás, si no nos las preguntamos. Para poner un poco más de optimismo también, con este gobierno estamos teniendo otro diálogo. Otro diálogo. O por lo menos estamos teniendo diálogo, Sí. que con el anterior no lo tuvimos. Claro. Y un diálogo positivo, sí. Tenés una carta, me estás copiando. Ah, ¿Qué es la carta esa? una carta, mira, te muestro. Es una carta que viene con la revista Barullo, esta que comentaba, que sacamos con Bibliobarrio, y que cada revista va a traer una carta del tarot antimanicomial. Ah, mirá. Entonces acá tenemos a Franco Basaglia, el primer arcano del tarot, que es bueno, un referente justamente de Italia. Y que va con el proyecto de ley al hombre. Exactamente, porque Italia es el primer proyecto de ley que plantea el cierre de los manicomios, y es donde se cerraron los manicomios. Entonces, bueno, queríamos un poco con esta revista jugar también, porque se trata un poquito de eso. Bueno, yo tengo una pregunta acá abajo. Ustedes tienen que sacar una carta, leerla en voz alta y darme una respuesta. Wow. Wow. Qué talento tenés que la gente no conoce. Bueno, soy muy bueno con las plantas. Sí, tengo un jardín que es una selva y bueno, porque lo cultivo mucho. Y creo que es eso de cultivar cosas, cultivar plantas, cultivar vínculos. Va por ahí. Está muy bien. ¿Qué gusto te das con un poco de culpa? Yo creo que no la aguanto, porque la verdad que la culpa sí nos atravesará. Y yo creo que comer. Comer. Te voy a decir, ¿no? Un poquito gordita y bueno, comer, ¿no? Uno siempre, ese gustito está ahí y bueno, y a veces digo, oh, bueno, en fin. Está muy bien. Ricardo, Dulcinea, muchas gracias por habernos acompañado. Fue, por lo menos para mí, bastante removedor, en el sentido de que, como les dije antes de empezar, que yo no conozco mucho de estos temas y me sorprende, me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que hace cosas a nivel territorial y que de repente no se visualiza o no se sabe. Y ahí hay una construcción de sociedad, ¿no? Muy importante, que bueno, me alegro de haber podido de repente contarle a la audiencia, que ustedes le cuenten a la audiencia. Lo que decía Dulcinea, digo, o sea, agradecemos este programa porque me parece que lo conversado acá, digo, o sea, la forma que pudimos hablar acá es súper necesario para la gente, para que vea que el tema no es un tema ajeno, es un tema que nos pega a todos y que tenemos que hablarlo. Gracias. Muchas gracias. A ustedes los espero en una semana para seguir conversando. Para nosotros conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.